Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta versión en videoclips del manual práctico del pastoreo racional Boazán. Hemos llegado al videoclip número 11 y el tema que vamos a tratar en esta ocasión lo hemos titulado Ecosistemas productivos, el único futuro posible. Esta es una parte del manual en la que yo planteo una visión particular que comparto con los lectores del manual acerca de lo que considero que debe ser el modelo de producción que debemos adoptar junto con el manejo racional de las ganaderías. Recuerden que este manual práctico del pastoreo racional Boazán también tiene una versión en formato de libro para lectura, libro digital o ebook, y ese manual está disponible únicamente en la plataforma de Amazon.com. Es exclusivo de esta plataforma, así que allí lo pueden ubicar. Ustedes pueden buscarlo en la sección de buscador de Amazon.com y allí lo pueden adquirir y descargar ya sea a un computador, a una tableta o a un teléfono celular, instalando previamente una aplicación de biblioteca de libros digitales que se llama Kindle. Es una biblioteca también de Amazon y allí lo pueden descargar y lo pueden leer en cualquier parte donde lleven sus dispositivos. Vamos a comenzar entonces a desarrollar este tema y vamos a comenzar a resolver esta pregunta que habíamos dejado planteada desde el videoclip número 10, el anterior. Esta pregunta que dice así: ¿cómo podemos lograr la sintropía en la producción agropecuaria? Recuerden que en los videoclips 9 y 10 estuvimos hablando sobre lo que es la entropía y la sintropía o negentropía y cómo se aplican esos conceptos a la producción sostenible, al manejo racional de los recursos para la producción agropecuaria. Después de haber visto entonces entropía y sintropía, vamos a mirar cómo se logra esa sintropía, esa búsqueda del equilibrio de los ecosistemas agropecuarios para la producción sostenible a largo plazo. Definamos entonces inicialmente lo que es un ecosistema productivo y por qué decimos que es el único futuro posible para el sector agropecuario y especialmente para las ganaderías. Yo lo defino de la siguiente manera: las ganaderías del presente y futuro no deben ser tierras de monocultivo. A eso hemos llegado cuando erradicamos toda la vegetación natural, todo lo que crece por naturaleza en determinado ecosistema, en cada una de las granjas de propiedad de cada uno de ustedes. Siempre hay un ecosistema. Allí crece una pradera natural que antes fue un bosque primario que se transformó en praderas, pero mucha de esa vegetación fue cambiando hasta lo que ustedes tienen hoy, y en la medida que han ido incorporando pastos y han ido erradicando esa vegetación nativa, están desplazando la naturaleza de sus ecosistemas y se van convirtiendo en monocultivos de pasto. Pero eso definitivamente está comprobado que ha sido uno de los errores que hemos venido cometiendo en la ganadería, porque hemos no solamente desplazado la vegetación que ya está adaptada a las condiciones de ambiente de los ecosistemas de su propiedad, de sus granjas, sino que también la hemos reemplazado por especies foráneas que no están adaptadas. Es como cuando tenemos animales de una genética en particular que importamos de un ecosistema que no es el que nosotros tenemos, que no reúne las mismas condiciones, donde esos animales se comportan mejor, y pues obviamente tenemos animales que en teoría tienen una genética con una productividad excelente, pero cuando llegan a nuestros ecosistemas no la demuestran, no generan esa productividad esperada, y es porque están en un ambiente que no es el propicio para que lo logren. Eso mismo pasa con las especies vegetales y es uno de los problemas
críticos que hemos venido cometiendo durante muchos años, y peor, que nos hacemos monocultivos en esos suelos con terrenos bastante deforestados además. Tampoco deben ser empresas de un solo producto. Creo que ya había mencionado en algún momento que no es correcto que nosotros también nos hemos especializado en producir una sola cosa. En algún momento alguien nos convenció que había que especializarnos en algo, que no podíamos pretender hacer de todo un poco. De hecho, hay un viejo adagio o dicho popular que no aplica en este caso, pero que tal vez nos ha engañado, porque ese dicho dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? O que el todero es malo. Pero en este caso no aplica. ¿Por qué razón? Porque los ecosistemas tienen un mayor equilibrio y un mejor desempeño de productividad cuando son biodiversos, cuando hay diversidad de especies vegetales participando en el mismo ecosistema y desde luego también diversas especies animales. Entonces, en algún momento alguien nos convenció de que nos teníamos que especializar en engorde de ganado, o en producir leche, o en producir huevos, o en producir pollo, o en producir cerdo. Y nos hemos convertido así. Digamos que cuando hablamos de ganadería, la gente inmediatamente se ubica con vacas. Al porcicultor con cerdos, al avicultor con aves. Pero difícilmente estamos encontrando hoy en día a alguien que sea ganadero que tenga de todas las especies en su granja. Cuando en el pasado siempre fue así, siempre teníamos diversidad de especies. Esa especialización nos ha puesto en un sitio de producir una sola cosa, y eso nos ha convertido también en vulnerables frente al mercado, porque si ese único producto que generamos está pasando por un mal momento económico y nos están pagando mal por ese producto y no tenemos otra cosa que vender, entonces ahí quedamos sometidos al dominio del mercado, que nos paga lo que quiere o lo que puede, y no tenemos otra opción. Entonces tenemos que venderlo a ese precio, y eso es lo que nos tiene con tantos desequilibrios. No solamente tenemos ecosistemas alterados que no se desempeñan apropiadamente, sino que también estamos vulnerables frente al mercado porque nos especializamos en un solo producto. Entonces fíjense cómo realmente necesitamos replantear ese concepto de ganadería en el que nos hemos venido desempeñando, y las ganaderías que planificamos hacia el futuro tienen que ser biodiversas, tienen que ser tierras que produzcan diversidad de cultivos y que mantengan diversidad de especies animales en producción para tener diferentes alternativas de producción de alimentos para el consumo humano para llevar al mercado. Pero también podemos incluso pretender tener algo de producción vegetal, cultivos agrícolas. Los potreros deben ser entonces ambientes biodiversos ricos en producción vegetal y animal, y por supuesto algo que cada vez cobra más valor, el bienestar animal y el confort animal. Entonces necesitamos tener praderas confortables para todos los seres vivos, no solamente para los animales. Cuando hablamos de seres vivos estamos hablando del ser humano, estamos hablando de los vegetales que son seres vivos, las plantas, y estamos hablando de los animales, y no solamente me refiero a los animales de producción domésticos, sino a toda la fauna que convive en un ecosistema para hacerlo equilibrado y altamente productivo o próspero en lo que trabajamos. Entonces debe ser un ambiente confortable para todos esos seres vivos que interactúan en esos ambientes. De los animales, promover la salud ambiental y humana a través de todo lo que producen y en la forma como lo producen. Esta es mi visión de lo que debe ser la ganadería en el presente y hacia el futuro, si es que queremos mantenernos en esto a largo plazo. Y reconocemos de entrada entonces que lo que hemos venido haciendo es el camino incorrecto. Necesitamos reorientar nuestro rumbo. No es algo nuevo. Si ustedes pensaban que esto que yo estoy proponiendo es algo nuevo, realmente no lo es. Simplemente es producto de la observación, es producto de la experiencia, es producto de la investigación, del trabajo de campo.
Y eso significa que no es algo que yo propongo hacer, no es algo nuevo que vamos a hacer, es simplemente darnos cuenta que hemos cometido errores y que al corregirlos vamos a llegar a esto. Es algo que había antes de la industrialización de las ganaderías. Recordemos que la industrialización es posterior a la revolución industrial, con la llegada de las tecnologías de equipos y maquinarias para trabajar el cultivo, para mecanizar, para hacer todo tipo de trabajos en las granjas. Esa industrialización de la ganadería ha llegado ahora a un nivel bastante alto y pues obviamente es un camino, es una alternativa, pero definitivamente consideramos que no es el camino más apropiado si queremos permanecer en esto a largo plazo. Entonces, como no es algo nuevo, veamos de qué se trata. Dice el Eclesiastés, capítulo 1, versículos entre 9 y 11 en la Biblia. Miren desde dónde estoy tomando referencia. Estoy tomando referencia de la Biblia, que nos da referencia de los primeros tiempos de existencia de la humanidad y de la producción animal y vegetal. La historia no hace más que repetirse, dice la Biblia. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Eso pasa todo el tiempo, y como pasa todo el tiempo, lo que vemos ahora, que nos parece nuevo, realmente no lo es. Seguramente ya se hizo antes. Lo que pasa es que no tenemos registro histórico de cómo se hizo antes, pero suponemos que así se hizo. Esto está planteado por Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la humanidad, en el libro de Eclesiastés, que es posterior a Proverbios o complementario a Proverbios. Ahora pasemos a la parte técnica. Resulta que tenemos un modelo de producción intensivo que es la pecuaria de galpón, así lo llamo yo, o pecuaria de encierro. ¿En qué consiste esa pecuaria de galpón? La pecuaria de galpón también la podemos llamar producción animal confinada dentro de unas construcciones, que son los galpones, donde se mantienen estos animales para la producción. Esa pecuaria de galpón, la pecuaria es la producción animal, se enfoca en una sola especie, entonces son granjas monoproducto. Si es avicultura, entonces solo tienen aves. Si es porcicultura, solo tienen porcinos. Si es un feedlot de ganado para producir carne, solamente hay reses de carne, pero se especializan en un solo producto. Si el mercado en el momento está inestable y desfavorable al productor, el productor queda perjudicado y no tiene otra alternativa porque es el único producto que genera, ya lo mencioné. Además, esa pecuaria de galpón tiene un sistema de alimentación a base de concentrados. En Europa también son conocidos como piensos. Esos piensos son alimentos procesados, son alimentos industrializados, que se producen a partir de materias primas vegetales, pero que son producidas en cultivos intensivos, en agricultura intensiva, agricultura convencional, donde se usan semillas de organismos genéticamente modificados para soportar la alta dosis de herbicidas y plaguicidas que se utilizan para que se genere una alta productividad de un solo cultivo, que es lo que se incorpora: la soya, el maíz, el sorgo, la avena. En general, todos los cereales vienen, por ejemplo, de este tipo de producción y son las materias primas para elaborar los concentrados. ¿Qué son los concentrados? ¿Por qué se les llama así? Porque son alimentos de origen vegetal, pero de los cuales solo se toma el fruto o la semilla y se trata de obtener de ellos la mayor concentración de nutrientes para la alimentación animal, como son la proteína, la energía, los minerales, las vitaminas y sobre todo los nutrientes esenciales, que son los aminoácidos, varios de los aminoácidos. Entonces, estos nutrientes están en alta concentración y por eso es que se llaman alimentos concentrados. También se les conoce como balanceados o suplementos. Ese es el sistema de alimentación de la pecuaria de galpón.
no es el sistema de alimentación totalmente natural, porque el animal no sale a buscar el alimento, no lo cosecha directamente, sino que ha sido procesado el alimento y se le pone en un comedero. Ese tipo de crianza animal o de producción animal es un sistema de producción que modifica totalmente la conducta natural de los animales, la modifica totalmente. Es como si a nosotros nos metieran a todos en un mismo lugar, como por ejemplo una cárcel, ¿verdad? O un internado. Cuando estamos todos confinados en un mismo sitio y no tenemos oportunidad de salir, de dispersarnos, de tener contacto con la naturaleza, se modifica nuestro patrón de conducta. Eso hace que obviamente se adopten unas conductas a veces viciosas, perniciosas y perjudiciales en muchos casos. Ese tipo de entornos de crianza bajo encierro altera negativamente el confort y bienestar de los animales. No es lo mismo imaginar un animal en un potrero abierto a la intemperie, con vegetación abundante, diversa, frutas, vegetales, plantas de todo tipo, sombra, sol, humedad, en fin, todo lo que sería un ecosistema a la intemperie, abierto, como es la naturaleza de los animales. No es lo mismo imaginarlos en un escenario así que imaginarlos totalmente encerrados entre cuatro paredes, con un piso duro, con una serrín o viruta puesta encima o una paja, y que los animales tengan que permanecer ahí las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que sean sacrificados porque ya no dan más producción o no tienen un rendimiento apropiado. Eso es lo que pasa con la pecuaria de galpón. Facilita la proliferación de enfermedades porque están altamente confinados. Si un animal se enferma rápidamente, puede esparcir la enfermedad para todos los demás. Implica un alto uso de medicamentos veterinarios, precisamente para controlar la proliferación de enfermedades infectocontagiosas. Tiene una alta dependencia de mano de obra y logística, y tiene una alta emisión de gases con efecto invernadero, tanto directa como indirectamente. Y tiene un gran problema, que no tiene cómo neutralizarlos. Los animales están encerrados en un sitio, entre cuatro paredes literalmente, y producen una alta cantidad de gases que escapan por las claraboyas de los techos hacia la atmósfera, pero no hay un ambiente o un entorno, digamos, intencionalmente dotado para que alcance a secuestrar toda esa emisión de gases. Si bien los tiempos de crianza se reducen, y argumentan las personas que hacen pecuaria de galpón que el menor tiempo a la vez implica una menor emisión de gases a lo largo de la vida del animal, lo cual es cierto, no compensa el problema. ¿Por qué? Porque producen menos gases por tiempo, pero producen más gases por densidad, y no tiene cómo neutralizarlos ese sistema. Entonces definitivamente es un emisor de gases con efecto invernadero, de contaminación atmosférica, y que promueven el calentamiento global. Entonces este es un tema delicado, controversial, pero real. Y al final, la peor parte, considero yo, es esta última que menciono acá, la avaricia del productor, porque está pensando más en el dinero que en el bienestar del animal, en el bienestar de sus trabajadores, en propiciar un ambiente apropiado de forma natural para los animales y para los trabajadores, los seres humanos, y sobre todo en producir alimentos totalmente limpios, sin residuos de químicos, ni venenos, ni medicamentos, ni hormonas. Entonces tenemos esas dificultades en la pecuaria de galpón, y por eso creemos que tampoco es el modelo apropiado. Entonces, si no es la pecuaria de galpón y si no es una ganadería deforestada, monocultivo y etcétera, entonces ¿cómo es? Recordemos que en la entropía de la ganadería hablábamos sobre lo siguiente, o lo planteo desde otra perspectiva con esta pregunta: ¿realmente el fin justifica los medios? ¿Ustedes qué opinan?
Porque una de las cosas que el productor dice es que el fin justifica los medios. Yo tengo como propósito la rentabilidad de mi negocio, y si para ser rentable yo tengo que hacer lo que sea, lo hago. La pregunta es, ¿realmente es así como debe funcionar? ¿Realmente el fin justifica los medios? En este caso en particular, nuestro afán humano, sea cual sea el razonamiento que hagamos para justificar nuestros actos, y en muchos casos, pensando en las riquezas del mundo, nos ha llevado a querer ser ambiciosamente productivos en la ganadería y sobre todo ambiciosamente rentables, sin prestar la debida atención al impacto que esto puede generar. Entonces estamos muy enfocados en el animal que más produce, la alta productividad individual o la alta productividad por hectárea. También estamos ahora en ese juego peligroso de la alta producción por hectárea. Siempre estamos pensando en alta producción, alta rentabilidad. Y eso es una actitud que tenemos que replantear, porque una actitud avara, una actitud ambiciosa que nos está haciendo perder de vista muchas otras cosas que debemos considerar, y es precisamente a la reflexión que invito con esta pregunta de si realmente el fin justifica los medios. En cambio, si planteamos otro escenario, ¿qué tal esto? Unos potreros bien confortables. ¿Y cómo sería eso? Las condiciones más apropiadas para que los animales crezcan y se desarrollen en óptima calidad de vida se las proporcionamos en un potrero confortable. ¿Y qué es un potrero confortable? De acuerdo a mi descripción en el manual, no es un potrero que solamente ofrezca pasto, sino un potrero casi tipo bosque, en donde los animales encuentren todo tipo de fuentes de alimento, no solamente pastos. Van a haber pastos, deben haber arbences, gramas, leguminosas, tubérculos, cereales, hortalizas, arbustos, árboles que den frutos de toda clase, que permitan la entrada de luz solar, pero a la vez mucha sombra, para que sea un ambiente fresco. Eso sería confortable y que genere bienestar animal, porque hay alimentación, pero también hay bienestar para la convivencia, para estar en el ambiente natural, que es el más apropiado para los animales, para los seres humanos, para la fauna que interactúa en estos ecosistemas. Eso es un potrero confortable, y es parte de lo que proponemos como la visión correcta de hacia dónde tiene que apuntar la ganadería, y por eso pensamos que este tipo de potreros confortables corresponden a lo que es un ecosistema productivo, y por eso creemos también que es el único futuro viable, posible, para la sostenibilidad a largo plazo de la ganadería, y desde luego integrada también con la agricultura. Quiero mencionar que todos estos temas que yo estoy hablando aquí tan rápido están mucho mejor detallados en el libro. Por eso siempre menciono que si ustedes tienen la posibilidad, vayan a la plataforma de Amazon.com, busquen el libro de Manual Práctico del Pastoreo Racional y adquiéranlo. Tiene un valor muy accesible, son apenas $24.99. Eso les permite a ustedes descargar el documento y leerlo con más detenimiento y tenerlo como fuente permanente de consulta, y utilizar estos videoclips como para que sepan con qué intención yo voy incorporando cada uno de los temas dentro de este manual. También tenemos los potreros, como definición de los potreros confortables, las siguientes consideraciones. Sabemos que esta, sin duda, es sin la menor duda, es la forma más correcta para que los humanos podamos convivir perfectamente con las especies animales en un ambiente bastante más equilibrado. Y esto corresponde a lo que decíamos en el videoclip número 10, la vida en sintropía, la vida en equilibrio, en un retorno permanente y en un cuidado constante de los recursos que nos ofrece la naturaleza. Pero los humanos nos hemos querido hacer sabios en nuestra propia forma de pensar y actuar. Porque muchos de ustedes pueden estar mirando esto y digan, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Michael, no estoy de acuerdo con su planteamiento, creo que son válidas las otras formas, eso es respetable, yo respeto mucho eso, pero sin duda creo que cuando uno está enfocado en la ambición de la rentabilidad y la alta productividad, está pensando de una manera que no es la más correcta. Creo que hay muchas otras cosas en las que pensar, y por eso es importante
no creernos tan sabios en lo que cada uno opina, sino que podamos escuchar más voces, no solo la mía, porque tampoco pretendo tener la verdad absoluta, pero sí varias voces se juntan, se comparan entre sí y nos están dando el mismo mensaje, es porque algo está pasando y necesitamos entonces prestar el oído, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. No podemos ser altivos, no podemos ser soberbios, no podemos actuar como personas poco enseñables, y estamos convencidos de que todo lo que llamamos avance tecnológico e innovación es superior a la sabiduría del Creador. Hablábamos en algunos capítulos anteriores que el Creador hizo todo perfecto, y a veces nosotros, por creernos sabios en nuestra propia opinión, nos apartamos de ese concepto natural, original, de cómo debíamos manejar o administrar los recursos de la naturaleza, de la creación de Dios, y hemos terminado yéndonos por otros caminos que no han sido definitivamente los más correctos, y por eso estamos afrontando situaciones tan críticas en el sector agropecuario. Ya muchos productores en el mundo se han dado cuenta de que criar animales en galpón no ha sido su decisión más inteligente. Muchísimos. Y valientemente están regresando a criar sus animales a pastoreo. Si bien en la crianza a pastoreo no se alcanzan las producciones más elevadas, ni se usa menos tierra para su sostenimiento, la calidad de vida de animales y humanos es bastante superior en las granjas a pastoreo que en confinamiento. Adicionalmente, los costos de producción son significativamente más bajos. Entonces, fíjense que no es solamente un concepto idealista, porque hay que decirlo, sí es un concepto idealista, pero es un concepto alcanzable. Y además no solamente mejoraría el entorno del ecosistema de producción, sino que mejoraría la calidad de vida de los animales, tanto como la de los seres humanos, no solamente de los que trabajan en la granja, sino también de los que consumen los alimentos que se producen en este tipo de granjas. Entonces, definitivamente tenemos que replantear el tema de si el confinamiento o la crianza o producción a galpón es lo más correcto, si la ganadería extensiva, donde no tenemos cuidado de los recursos naturales, es lo más correcto, o si realmente lo que estamos proponiendo acá suena lógico, suena creíble, entendible, aceptable y practicable. Sobre todo porque tiene costos de producción más bajos y al mismo tiempo una mejor productividad que los sistemas de producción promedio, exceptuando los de crianza a galpón, que obviamente son mucho más productivos, pero que manejan unos costos bastantísimamente más elevados. Los ecosistemas entonces se deben definir como un sistema de vida y por tanto denotan la integralidad e interactividad permanente entre las comunidades de seres vivos de todo género y especie, y entre estos y el medio natural en el que conviven. Por defecto, todos los ecosistemas en el planeta son productivos, puesto que, sea que estén o no intervenidos por el ser humano, todos ellos generan productos para la vida en su más amplio sentido. Esto es una definición de un ecosistema normal, un ecosistema de granja, ¿verdad? Una definición normal. No estoy hablando aquí todavía de lo que es nuestra propuesta. Pero el ecosistema productivo, entonces, ¿hacia dónde apunta? Cada granja en el planeta es por naturaleza un ecosistema con propósitos más específicos de producción, y por eso les llamamos ecosistemas productivos. Pero debemos producir de tal forma que hagamos un uso sostenible y regenerativo de los recursos que la naturaleza nos provee y que están disponibles en cada granja, tanto aquellos que son renovables como los que no son renovables, y sobre todo estos últimos son los que más hay que cuidar porque no se renuevan, y sobre todo esos últimos. La continua renovación del equilibrio en los ecosistemas agropecuarios es, sin duda alguna, la única manera de asegurar un futuro. La continua renovación del equilibrio, repito, la continua renovación del equilibrio en los ecosistemas agropecuarios es sin duda la única manera de asegurar un futuro. Entonces, un ecosistema productivo tiene que ser vida en sintropía. Básicamente eso es lo que estamos
Concluyendo, entonces, para tener ecosistemas productivos sostenibles debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener el ecosistema de granja lo menos afectado que se pueda, regenerando siempre los recursos usados para, en vez de agotarlos, hacerlos perpetuables. De esa manera mitigamos al máximo la entropía, pero maximizamos al mismo tiempo la sintropía. Esto es imposible si no le damos un manejo racional a todos los recursos disponibles en los ecosistemas. Necesitamos darle un manejo racional, y fíjense cómo vamos entonces concluyendo que el manejo racional debe ser el modelo de producción también para practicar en este tipo de ecosistemas. También los ecosistemas productivos sostenibles deben ser biodiversos, deben tener biodiversidad de fauna y de flora, y multipropósito. Quiere decir que no solamente nos tenemos que enfocar en un propósito de producción, sino diversificar los propósitos productivos para tener también una diversificación de las fuentes de producto y de ingresos. Cuando son monocultivos y monoproducto, afrontan un gran problema, experimentan dificultades económicas porque no han sido trabajadas para el autoabasto de alimentos. Otra característica importante del ecosistema productivo, el autoabasto de alimentos, tanto para el productor como su familia y el entorno social cercano. Y el mercado donde llevan su único producto los manipula como se les antoja, porque solo tienen un producto, están limitados a lo que ese producto les provea de ingresos. Si ese producto tiene un mal precio en el momento y ese mal precio se prolonga por mucho tiempo, que es lo que está pasando hace muchos años en la ganadería, entonces por eso es que somos tan vulnerables económicamente hablando. Estamos haciendo un modelo de ganadería totalmente confuso, incorrecto, insostenible. Cuando el productor y su familia no dependen de lo que venden. Ojo a este detalle, el productor y su familia no dependen de lo que venden. Claro, nosotros tenemos ganaderías para producir y vender el producto, pero si no dependemos de ello, y no estoy hablando de tener otras fuentes de ingreso por otras profesiones, estoy hablando de vivir de lo que la ganadería produce, de lo que la granja, no la ganadería solamente, la granja produce, la finca, el rancho, la estancia, el campo, como le digan, en el país donde usted esté. Si ese lugar provee alimentos variados y suficientes para que su familia y usted puedan solventarse y no depender de los ingresos que produce su negocio para alimentarse comprando en tiendas o mercados, pues entonces su granja le produce y le provee todo lo que se requiere para cubrir sus necesidades básicas, y aunque no vendan mucho de cada cosa, puedan llevar al mercado un poquito de cada cosa, y ya teniendo cubiertas sus necesidades básicas, lo que reciben por la venta de los excedentes del producto obtenido que ustedes no logran consumir, que con seguridad va a ser una mínima porción de lo que producen, esos excedentes provenientes de diversas fuentes les permitirá a ustedes producir ganancias. ¿Por qué? Ya cubrieron sus necesidades básicas, ya cubrieron los gastos de operación de su granja. Ahora todo lo que salgan a vender es ganancia para ustedes. Noten cómo cambia mucho el concepto de la forma como hemos venido manejando las ganaderías. Por lo tanto, diversificación debe ser un sinónimo de sostenibilidad. Así lo veo yo y así creo que coincido con muchas otras personas. Imaginemos entonces una granja que produzca carne, no solo de res, sino también de búfalo, de cerdo, de pollo, de pavo, de peces, etc. Y también leche, huevos, frutas de todo tipo, verduras, hortalizas, tubérculos, aromáticas, etc. Y que aún una buena parte de lo producido sea ofrecido a los animales. Entonces no solamente consumen ustedes, parte de toda esta biodiversidad de productos obtenidos en su granja se lo destinan a la nutrición del animal, y no solamente come pastos, sino un montón de cosas que la granja produce, los vamos a tener en un estado nutricional bastante bueno, y eso significará al mismo tiempo que los animales tendrán un desempeño óptimo. Ese excedente de cada producto, aunque no sea mucho, puede ser ofrecido a los mercados locales como alimento de la más alta calidad para la salud humana, porque no ha sido contaminado con químicos, ni venenos, ni nada. Entonces ustedes van a poder tener ganancias porque pueden vender y sentirse totalmente tranquilos, satisfechos de estar contribuyendo con la comunidad
proveyendo salud desde lo que producen en sus granjas. Y con toda seguridad que cuando el consumidor aprende a identificar que lo que usted produce tiene más calidad, lo van a empezar a buscar a usted, prefiriéndolo por encima de todos los demás. Entonces eso hace que tengamos una economía mucho más estable, porque no dependemos de los ingresos de lo que vendemos, pero vendemos y generamos unas ganancias. Eso nos permite tener estabilidad a largo plazo. Los animales viviendo en un entorno confortable, equilibrado, tranquilo, en potreros que parecen bosques polifíticos y prolíficos. Prolíficos porque tienen toda esa biodiversidad donde todos viven en armonía a pesar de ser cadena trófica. Somos cadena trófica y los unos nos comemos a otros, ¿verdad? Porque somos cadena trófica. Pero a pesar de eso podemos vivir en perfecta armonía y equilibrio en ese entorno de ecosistema productivo. Por eso lo llamamos así, ecosistemas productivos. Y a la cabeza de todo, como mayordomos de Dios, nosotros, los seres humanos, para que con nuestra gestión y administración podamos mantener todo esto en orden. Es así como imaginamos los ecosistemas agropecuarios productivos. Así es como yo los veo y es la propuesta de manejo que hago a través de este manual práctico del pastoreo racional Wassan. Y estoy seguro que definitivamente no hay mejor manera de visualizar el objetivo que hay que proponerse realizar en cada granja del planeta entero. Y estoy también muy seguro de que muchos de ustedes se identifican con esta visión de lo que deben ser las ganaderías. Concluyo entonces de la siguiente manera: el manejo racional de nuestras granjas de producción agropecuaria y como parte de ello, en la gestión de las praderas para alimentar los animales domésticos con los que producimos nuestros alimentos, será herramienta clave para lograr todos estos propósitos que hasta aquí hemos descrito. Con esto le damos conclusión al primer capítulo del libro y también de los videoclips. Llegamos entonces al final del primer capítulo con toda esta información que hemos venido tratando en estos primeros 11 videoclips. Desde ya les dejo la invitación para que también miren el videoclip número 12, que lo estrenaremos próximamente, que será no solamente el inicio del capítulo 2, sino un cambio parcial de tema. Seguimos obviamente trabajando el tema de ecosistema productivo y manejo racional, aplicando toda esta información que hemos visto en un principio a lo que va a ser la planeación de sus proyectos de producción agropecuaria bajo esta visión. Entonces arrancamos desde ya con una pregunta. Esa pregunta queda abierta para resolver en el videoclip número 12 y esa pregunta es: ¿cuál debe ser entonces el primer paso a dar para emprender un proyecto de pastoreo racional Wassan? Hasta acá pareciera que no estábamos hablando de pastoreo racional Wassan, porque hablamos de un montón de cosas en donde pocas veces mencionamos la tecnología del pastoreo racional Wassan como tal, pero siempre estuvimos hablando de manejo racional. Eso implica que estábamos hablando de pastoreo racional como herramienta para el manejo de todos los recursos. Pero ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? Esa es una pregunta recurrente. De hecho, ya me la han hecho en el transcurso de estos primeros 11 videoclips. ¿Qué hago entonces? Ya reconozco todo esto que hemos hablado, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Esa es la parte que vamos a empezar a desarrollar a partir del videoclip número 12, así que no se lo pierdan, sigan conectados con esta versión en videoclips del manual y también, como les he dicho ya, hagan lo posible por adquirir el manual práctico en la plataforma de Amazon.com en su versión de libro electrónico o digital o ebook, para que lo descarguen a sus dispositivos y lo puedan leer en donde quiera que se encuentren, con toda la información completa, porque acá lo que vemos son resúmenes de cada uno de los temas que tratamos en el libro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión número 11, en este videoclip número 11, que ha sido tal vez el más largo de todos, pero era la conclusión de todo, era la conjunción también de todo, así que no estaba para menos. Además, ya nos deja en un punto alto para poder continuar con este tema de la planeación de sus proyectos de pastoreo racional. Así que los espero entonces en el videoclip número 12. Muchas gracias de nuevo por su participación en estas transmisiones del
del manual práctico del pastoreo racional Wassan en videoclips, y espero que podamos vernos con la bendición de Dios en los próximos y los disfruten tanto o más como todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Muchas gracias y hasta entonces. Dios los bendiga.